Bienvenidos al estudio de Romanos, mi nombre es Cindy Ramírez y hoy vamos a estudiar el tercer capítulo de Romanos. Si te gustan estos videos, no olvides suscribirte y darle like a los videos. Probablemente este es uno de mis capítulos favoritos porque Pablo habla de cómo Dios permanece fiel y de cómo Cristo sufrió nuestro castigo. En este capítulo, Pablo dice que todos somos culpables ante Dios y desarma las excusas comunes que da la gente para no reconocer que somos pecadores. Dicen cosas como Dios no existe o hago lo que me dicta mi conciencia o mi corazón, no soy tan malo como otros, soy miembro de una iglesia, soy una persona religiosa, pero nadie quedará exento del juicio de Dios por el pecado. Cada persona debe reconocer el hecho de que es pecadora y que está condenada ante Dios. Solo entonces podrá entender y recibir el maravilloso regalo de la salvación de Dios. Hay que reconocer también que Pablo nos pinta un cuadro muy deprimente. Todos, seamos gentiles, paganos, individuos humanitarios o religiosos, estamos condenados por nuestras propias acciones. Dios nos dio la ley para enseñarnos cómo debemos vivir y eso resalta nuestra maldad. ¿Pero tenemos alguna esperanza de salvación? Efectivamente, dice Pablo. Es cierto que la ley nos condena, pero la ley no es el fundamento de nuestra esperanza. Dios lo es. Él en su justicia y maravilloso amor nos ofrece la vida eterna. No recibimos nuestra salvación por medio de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo. No podemos ganarla, la aceptamos como un regalo de nuestro amoroso Padre Celestial. Romanos 3, 1, 2 dice, entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Versículo 2, claro que sí. Tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. La nación judía tenía muchos beneficios. Número 1, le fueron confiadas las leyes de Dios. Número 2, a través de la comunidad judía vino el Mesías al mundo. Número 3, fue la beneficiaria de pactos con Dios. Sin embargo, estos beneficios no la hicieron mejor que las otras naciones. De hecho, debido a todos estos beneficios, los judíos eran aún más responsables de vivir según los requisitos de Dios. Ahora, es muy común ver a personas que viven en libertinaje. Número 1, Dios los perdonará. Número 2, Dios es tan bondadoso que no los juzgará. Número 3, dicen como el pecado no puede ser tan malo porque nos enseña cómo actuar bien. Número 4, deben mantenerse al tanto de la cultura a su alrededor. Es fácil dar por sentado la gracia de Dios, pero Él no puede hacer caso omiso del pecado. No importa cuál de estas excusas estés dando, los pecadores tendrán que rendirle cuentas a Dios. En Romanos 3 del 10 al 12, Pablo cita el Salmo 14 del 1 al 3. No hay ni un solo justo. Quiere decir que nadie es inocente. Cada persona es valiosa ante los ojos de Dios porque Él creó a la humanidad a su imagen y a su semejanza. Pero nadie es bueno, es decir, nadie puede tener una relación correcta con Dios por su propia cuenta. A pesar de que somos valiosos, hemos caído en pecado. Sin embargo, por medio de su Hijo Jesús, Dios nos ha redimido y nos ofrece el perdón si creemos en Él. Ahora, como vimos en Romanos 3 del 10 al 18, Pablo utiliza estas citas del Antiguo Testamento para demostrar que la humanidad en general, en su condición pecaminosa, no es aceptable ante Dios. Pero ¿alguna vez has pensado, pero no soy tan malo, soy una buena persona? Examina estos versículos y considera si alguno de ellos aplica en tu vida. ¿Has mentido alguna vez? ¿Has ofendido a alguien con tus palabras o con el tono de tu voz? ¿Guardas rencor hacia alguien? ¿Te enojas con las personas que te contradicen? En pensamiento, palabra y acción, tú y yo somos culpables ante Dios, al igual que todos los demás en este mundo. Debemos recordar que somos pecadores apartados de su presencia. No hay que negar que somos pecadores. Más bien hay que admitirlo, hay que admitir nuestra grave condición y nuestra necesidad de Cristo. La Biblia enseña que Dios le pide cuentas al mundo que guarda silencio ante Él, sin excusas ni argumentos válidos. Romanos 3:20 dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Versículo 31, entonces si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarlos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. En estos versículos vemos dos funciones de la ley de Dios. Primero, muestra cómo fallamos. Debido a la ley, sabemos que somos pecadores incapaces de salvarnos y que necesitamos a Jesucristo para obtener misericordia. Número 2, el código moral de la ley guía nuestras acciones porque refleja las normas morales de Dios. No ganamos la salvación por cumplir la ley,
Como sabemos, solamente Cristo fue capaz de cumplir la ley de Dios a la perfección, pero agradamos a Dios cuando vivimos de acuerdo a su voluntad. Romanos 3, 21 y 22. Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que crea, sea quien fuere. Después de todas las malas noticias acerca de nuestra pecaminosidad y de la condenación de Dios, Pablo da noticias maravillosas. Hay una manera de no ser declarados culpables, poniendo nuestra fe en Jesucristo. Al confiar en Jesús, Dios perdona nuestros pecados, nos hace justos y nos da el poder para vivir de acuerdo a su voluntad. La solución de Dios está al alcance de todos, no importa de dónde seamos ni qué hayamos hecho. Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Algunos pecados parecen peores que otros, porque las consecuencias son mucho más graves. Por ejemplo, el homicidio nos parece peor que el odio, y el adulterio nos parece peor que el orgullo. No obstante, aunque solamente cometemos pecados pequeños, aún no merecemos la vida eterna. Recuerda esto, para Dios no hay una escala del pecado. Cualquier pecado nos convierte en pecadores y nos aparta de nuestro Dios Santo. Por lo tanto, todo pecado, por muy grande o muy pequeño que parezca, lleva a la muerte porque nos descalifica para vivir con Dios. No minimices los pecados menores ni les des más importancia a los mayores. Todo pecado nos separa de Dios, pero todo pecado puede ser perdonado. Romanos 3:24 dice, sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Dios nos declara justos, o sea, no culpables. Cuando el juez de una corte declara no culpable a un acusado, todos los cargos son eliminados de su expediente. Legalmente es como si esa persona jamás hubiera sido acusada. Cuando Dios perdona nuestros pecados, nuestro expediente queda limpio. Desde la perspectiva de Dios, es como si nunca hubiéramos pecado. Esto es posible porque Jesús tomó sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Cristo pagó el precio que nos liberó del pecado y el precio era su vida. Romanos 3:25 dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Dios tiene razón de estar enojado con los pecadores porque se rebelaron contra Él y se apartaron de la fuente de vida. Sin embargo, Dios declara que la muerte de Cristo es el sacrificio indicado y apropiado para pagar por nuestros pecados. Cristo tomó nuestro lugar y cumplió por completo con las exigencias de Dios. Su sacrificio nos da perdón, salvación y libertad. No sé si te has preguntado qué sucedió con las personas que vivieron antes de que Cristo viniera y muriera por los pecados. Si Dios las condenó, ¿fue injusto? Si las salvó, ¿fue necesario el sacrificio de Cristo? Pablo enseña que Dios perdonó el pecado por medio del sacrificio de Jesús. Los creyentes del Antiguo Testamento, aunque no conocían el nombre de Jesús ni los detalles de su vida en la tierra, esperaban en fe la llegada de Cristo y fueron salvos. A diferencia de los creyentes del Antiguo Testamento, tú sí sabes que Cristo dio su vida por ti para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, según Juan 3:16. ¿Has puesto tu fe en Jesús? Romanos 3, 27 y 28 dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. 28. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. La mayoría de las religiones exigen que las personas cumplan con ciertos requisitos para llegar a ser aceptables ante algún Dios. El cristianismo es único en su enseñanza de que nada bueno que hagamos puede hacernos justos ante Dios. Ningún logro humano ni desarrollo personal puede cerrar esa brecha que existe entre la perfección moral de Dios y nuestra conducta imperfecta. Las buenas acciones son importantes, pero a través de ellas no logramos adquirir la vida eterna. Somos salvos únicamente por confiar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Coméntame cuál es tu versículo favorito del capítulo 3 y te veo mañana en el capítulo 4. Bye.